¿Se entiende por dónde venía la cosa? Sí, profe. Sí. Ahora Entonces, sí. entonces en realidad, yo lo que me importa es ver que por dónde se mueve esto, o sea, este que está acá adentro, yo quisiera saber hasta dónde llega acá abajo y hasta dónde llega acá arriba. Y en principio ese es el que me da, si quiero después despejar el T, ese es el que me da los topes. ¿Se entendió? Por ahí más intuitivo, uno lo tiene tan incorporado a que cuando esto de acá adentro crece, la raíz crece, y que cuando esto que está acá adentro crece, el cubo crece, que uno lo puede pensar así. Lo que pasa es que hay que tener cuidado a veces, porque por ejemplo, si esto fuese, bueno, no importa. En este caso esto es siempre positivo, así que no hay ningún problema. Entonces, esto era así. Eso es equivalente a obtener o calcular cuando esto es lo más chico posible. Entonces estamos hablando por ahora del máximo de K de T, y entonces ahora, mediante este análisis, llegamos a que lo importante es que darse cuenta cuánto es lo más chico posible eso. Y eso, como T se mueve entre 0 y 2pi, uno agarra, viene y mira, si no se acuerda, mira cómo, o recuerda, o trata de recordar cómo se movía el coseno. El coseno en 0 valía 1. Después acá valía 0 en pi sobre 2. Después acá en pi valía menos 1. Después en 3 medios de pi volvió a valer 0. Y después acá en 2pi volvió a valer 1. Ahora ese es el coseno de t, si esto es t. Ahora acá tenemos coseno cuadrado de t. No es lo mismo, pero está muy relacionado. Por ejemplo, el coseno cuadrado sigue moviéndose entre 0 y 1, no entre menos 1 y 1 porque queda positivo. Entonces, por ejemplo, acá va a quedar una cosita así. Acá sigue valiendo 0, pero acá al cuadrado, entonces esto queda para arriba. Donde vale menos 1 ahora va a valer 1. Y nos va a quedar una cosita así. Uno lo puede hacer esto porque sabe más o menos cómo es el coseno, que debería saberlo uno. Y si no, va a tener que derivar y analizarlo. Entonces, así es el coseno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bien. Y está claro, o sea, yo la estoy haciendo larga, pero está claro que cuando el coseno es mínimo, coseno no el coseno cuadrado es mínimo, esto se achica porque multiplicarlo por 5 lo estira, pero a todos los estira igual, y sumarle 4 es lo mismo a todos. O sea, el que importa en esta cuenta es cuando el coseno cuadrado es mínimo, ¿no? Es lo que estamos buscando, lo más chico posible. Para achicar esto, hay que achicar el coseno. ¿Cómo decís? Que sería para pi sobre 2 y 3 medios de pi. Exactamente. Entonces, coseno cuadrado de t es lo más chico posible para t igual a pi sobre 2 o t igual 3 medios de pi, que también es donde se anula el coseno, obviamente. O sea, el coseno cuadrado se anula donde se anula el coseno. Pero, bueno, pero los máximos no son iguales. Los mínimos que son los 0. Bueno, y entonces 4 más 5 coseno cuadrado de t también es lo más chico posible ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O sea, lo estiro, pero a todos los estiro igual y esto va a seguir siendo 0. Le sumo 4, bueno, me queda 4 más 0. Más chico que eso no puede ser, porque esto es mayor o igual que 0.
Bueno, entonces ahí tenemos que para t igual pi sobre 2, t igual 3 medios de pi, esto es lo más chico, pero eso implicaba el máximo de capa de t. Entonces anoto eso. Entonces, el máximo de capa de t se alcanza en t igual pi sobre 2, coma, t igual 3 medios de pi. Y entonces ahora viene la interpretación geométrica, porque vamos a ver en qué puntos es eso. Esto es en los puntos de la curva. ¿Cómo calculo los puntos de la curva? Donde t vale eso, ¿cuál sería el punto que le corresponde? ¿Qué tengo que hacer? Evaluando puede ser. Sí. En la parametrización. Exactamente. Entonces uno hace alfa de pi sobre 2, que si, yo no hice ningún dibujito de la elipse, pero cuando uno... Sí, Profe, si yo mirara la elipse y digo, bueno, directamente digo, bueno, cuando llegue a 3, que es en el eje mayor ahí, va a ser pi sobre 2, sí, ir directo ahí, sí, es eso. estaría bien también. Sí, sí, O sea, porque en como- este caso t va dándote el tita. A claro. veces no es así, ¿no? Pero este es como que si estuviera Porque parametrizado. la parametrización era desde el centro, digamos. De la... Sí, siempre si uno usa coseno de t, seno de t, para Sí, escribir la circunferencia unitaria, que es lo que nosotros usamos, vos arrancás con t igual 0 de acá, y cuando t avanza en los positivos, vos vas para allá de manera antihoraria y recorres esto hasta 2pi. Y en 0 y 2pi coinciden. ¿Sí? Que acá vamos a tener un detalle. Acá fíjate que en 0 vale 1 y en 2pi también. Pero eso es en realidad, sí, acá son dos puntos distintos, pero en la curva va a ser el mismo ángulo, porque es 0 o 2pi. O sea, como sí. ángulo coinciden acá. Digo, no como ángulo, 0 distinto de 2pi, pero como tita para describir un punto que esté en Claro, ahí porque el eje mayor está sobre el eje Y, digamos, pero si fuera al revés, ahí sería el ¿Ve? problema. No, no, si fuera al revés, nos Ah, daría que el máximo es acá. No, no, no. El claro. problema siempre Ah, está no, ahí. está bien. El problema siempre está ahí. ¿Tá? O sea, siempre Está está bien. donde se juntan. A veces uno, de hecho, yo no lo dije, pero a veces uno tiene bastante problemas acá y trata de arreglarlos. ¿Y de qué manera se arregla? Bueno, uno puede tomar, Comenzando por otro claro, ángulo. Ah, está. exactamente. Vos Sí. tomás este rango porque te queda más cómodo. Así te evitas este tipo Para de que sea problemas. más visual, digamos, todo. Sí, o sea, empezás desde acá. Menos pi, empieza a avanzar y acá pasás una sola vez Claro, y después seguís, terminás en pi. Tenés el problema acá ahora, porque menos pi y pi representan esta semirrecta, o sea, la negativa de los x. ¿Está bien? claro, sí. O sea, siempre, a menos que vos digas mayor estricto, una cosa así, y digas, bueno, lo dejo este afuera, que se suele hacer a veces, también Ah, se suele hacer. Pero nosotros como en general estamos tomando intervalos cerrados para las curvas, acá yo los tomé cerrados. Acá. Bueno, entonces hagamos nuestra cuentita. La cuantita esta era sencilla porque es el alfa, ni es ni el alfa prima ni el alfa segunda, es el alfa. Entonces queda que alfa de pi sobre 2 es, dijimos, era, en este eje era 2, coseno de pi sobre 2, 3 seno de pi sobre 2. En este caso esto da 0 y esto da 1. O sea que queda 0,3. Después queda alfa de 3 medios de pi sobre 2, de pi digo, igual a también 2 coseno
3 medio de pi, coma 3 seno 3 pi medios, que también vuelve a dar, bueno, acá no, acá da menos 1, y acá da 0 también, y este da menos 1, entonces da 0 menos 3. O sea que me dio que la máxima curvatura es donde uno esperaba que sea. Acá lo hicimos exagerado, pero... O sea, da en el 0,3 y en el menos 3,0. Esos dos puntitos. ¿Están de acuerdo? Ahí es donde como que más curvada está la curvatura. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, y bueno, el otro no lo voy a hacer, pero para pasar a otros ejercicios, pero se los dejo anotados. O sea, para buscar la curvatura mínima, Profe, ¿sí? es 0 menos 3, ¿no? En el dibujito. Sí, sí, Es acá 0 y está. 3 y... Ah, ok. Listo, gracias. Gracias a vos. Entonces, para buscar la curvatura mínima, tendríamos que hacer o buscar cuando 4 más 5 coseno cuadrado de t es, estamos buscando la curvatura mínima, y cuando esto es máximo. Porque uno tiene que tener el cociente grande para que la división quede chica. Y entonces, ¿cuándo va a ser esto máximo? Y bueno, resulta que será en, o sea, acá era esto. Todas estas cosas se pueden conseguir derivando, ¿no? Yo derivo coseno cuadrado igual a 0, saco los extremos, me fijo en este intervalito, pero acá, ¿dónde va a ser máximo el coseno cuadrado? Que es lo que te va a llevar a que sea máximo 4 más 5 coseno cuadrado. En 0 y pi. En 0, muy bien, en pi y en 2pi, en principio. En t igual 0, t igual pi, t igual 2pi. Punto. Pero en t igual 0 y t igual 2pi, resulta alfa de 0 igual a 2, 0 igual a alfa de 2pi. O sea que el t es distinto, pero ahí es donde empieza y termina la curva, porque es una curva cerrada. Y entonces, bueno, es lógico que tenga no es un punto más. El que sí es un punto más es el t igual pi. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? O sea, nosotros tenemos esto así. Estamos empezando acá, que es el 2, 0. Avanza para allá. Pasa por este puntito, que es el otro, donde t es pi, y es el menos 2, 0. En estos dos es donde la curvatura es mínima, es donde la curva es más plana. Por ahí uno podría haber dudado capaz que acá era más plana. Bueno, no, porque acá se va a ir ya curvando un poquito más para agarrar esta curvatura máxima. Y esto prueba que efectivamente la curvatura es más plana acá y acá. O sea que este alfa de 0 y alfa de 2pi coinciden acá, y el otro resulta ser alfa de pi, que es menos 12.
y no entro en tanto detalle como en el otro. Pero en principio se podría resolver igual. ¿Alguna consulta? Profe, igual acá en el ejercicio dice hallar los máximos y mínimos de KDT. Sí, O sea que evalúo acá en eso, en pi sobre 2 para sí, sí. Eso lo la dice, por curvatura eso, máxima. eso lo Y dice eso es acá. para el gráfico, que dice después interpretar gráficamente, evaluar en la parametrización, digamos. Sí, o sea, tenés razón. A ver, acá no lo hice al final. No, efectivamente. Porque acá calculé alfa, calculé t, Claro, y acá habría que evalúo en la calcular. parametrización para ver gráficamente, digamos. Sí, la parte Interpretar geométrica. geométricamente. La parte Claro. geométrica. Podríamos agregar acá. Entonces, máximo de k de t, de capa de t, va a ser, y tendríamos que hacer capa en esto y capa en esto. Entonces queda capa en pi sobre 2 para calcular exactamente cuánto es esa curvatura. Y esto era, la teníamos calculada, copio 6 sobre raíz de 4 más 0, ¿no? Porque coseno de pi sobre 2 era 0 al cubo, que termina dando 6 sobre 2 al 3. cubo, que queda 3 sobre 4. 3 sobre 4. Creo que da 3 cuartos. A ver. Parece que Sí, no me profe. equivoqué. 6 octavos que No, porque acá me queda Después se 2, la raíz cuadrada me simplifica. queda 2. Después me queda 2 al cubo. Tacho un 2 con el 6, me queda 3. Y el b de 2 al cubo me queda 2 al cuadrado, 4. Y bueno, si uno hace capa también de 3 medios de pi, le tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Porque el coseno de este sigue siendo 0, y entonces esto también va a dar 3 cuartos. Bien, gracias por aclarar eso, porque era lo que se estaba preguntando. ¿Se entendió lo que hice acá? O sea, volví a la fórmula esta, que era la curvatura esta. Hicimos toda la cuenta, llegamos acá. Ya habíamos visto que acá se alcanzaba el máximo de la curvatura, y entonces evalué ahí la curvatura. O sea, acá lo que había hecho era lo que a mí me parece lo más interesante, que era eh, evaluar y ver cuáles son los puntos donde se consigue, pero en realidad se preguntaba cuál era el máximo de la curvatura y el mínimo de la curvatura. Y después interpretar eso. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el radio de la circunferencia que yo debería poder encajar ahí de manera óptima? A ver si se acuerdan. Repito la pregunta. En base a lo que 4 tenemos. tercios. 4 4 tercios. tercios. Muy bien, 4 No. tercios. Porque era 1, o sea, la curvatura era 1 sobre el radio. Por lo tanto, el radio es 1 sobre la curvatura. Muy bien. Bien. Bueno, para llenar los agujeritos que le faltan a esta segunda parte de los mínimos, los dejo a ustedes. Profesor, ¿puede repetir eso último? Era Sí. Eso era así. No sé quién me preguntó porque no veo todos los participantes, pero el te radio lo cuento. máximo, dijo, es 1 sobre R. Claro, lo que conté y comenté en el videíto con el GeoGebra es que cuando vos tenés una curva, te parás en un punto y ahí le ajustás, esto en la teórica está con mucho más detalle, ¿no? Le ajustás la única circunferencia que cumple, pasa por el punto, es tangente y su segunda derivada también coincide con la curva esta, entonces
si vos tomás este radio, la curva, llamémosle alfa de t al puntito este, la curvatura en alfa de t es exactamente 1 sobre este radio. Cuando esto se lleva bien con la... Es una posible definición de curvatura, ¿no? Pero tiene muchas buenas propiedades. Por ejemplo, las rectas, si vos pensás, tenés una recta, le querés adosar una circunferencia, tenés que tomarle el radio enorme para que sea lo más parecido. Y eso hace que el radio sea infinito. Entonces la curvatura de una recta es 0. Al revés, si tenés una circunferencia y le querés adosar acá o dicho así, tenés una circunferencia de varios radios, todos centrados. Las más grandes se curvan menos. Uno diría se curvan igual, pero no es así, no se curvan igual. Porque acá uno, si tiene que dar una vuelta a la misma velocidad acá y dar la vuelta a la misma velocidad acá, imagínense, en un auto no es lo mismo dar, o corriendo inclusive, no es lo mismo ir encerrado, si la velocidad es la misma. Entonces, estas tienen más curvatura que las de afuera. Y entonces 1 sobre el radio, cuando el radio se agranda, la curvatura se achica, es una manera razonable. Entonces, esta es la igualdad. Entonces, la pregunta que yo le hice a la compañera era, nosotros teníamos esto, que era 3/4, y entonces, ¿cuánto era el radio? Y siempre, bueno, obviamente, ella me dijo 4/3, porque se acordaba de esta formulita, yo puedo explicar al revés. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Bien, entonces pasemos al... yo tenía pensado el 27A. A ver. 27A. Bueno, hago algunos comentarios. El 26 es una cosa muy teórica, pero es muy interesante, el ejercicio 26. También está comentado en detalle en el apunte, y lo que uno tiene que sacar de este 26, se lo voy a contar ahora brevemente. Y después pasamos al 27A, que es el que quería hacer. El 26 esencialmente dice lo siguiente. Dice, si ustedes tienen un vector, que esto en la teórica también hay varios ejemplos y animaciones que por ahí les recomiendo ver. Usted tiene un punto y una dirección de arranque, si quieren, de norma 1 para darle unicidad de parametrización por longitud. Y tienen capa de t, pero capa de t que en principio es una función, f de t, con signo positivo y negativo. Hay una única curva, una única, que empieza por acá, tiene este como primer vector tangente, y después en cada punto tiene, en cada punto alfa de t, tiene la curvatura de esta alfa de t coincide con esta f de t. O sea, de alguna manera, la curvatura es mucho más que medir, dada una curva, acá se curvó más. Doy otra curva, acá se curvó menos. Es mucho más que eso. Lo que dice el ejercicio 26, en base a ecuación, resolución y unicidad, digamos, unicidad de existencia de ecuaciones diferenciales, dice lo siguiente, que esto lo pregunto en los finales. ¿Por qué es tan importante la curvatura? Si ustedes saben cómo una curva, primero, para dónde empieza, de dónde empieza y para dónde apunta. Y si después ustedes saben que a medida que va avanzando se curva de esta manera, que puede curvarse para un lado, después para el otro, después no curvarse, después curvarse para un lado, después para el otro, si ustedes tienen esa información, hay una única curva. O sea, dada esta, existe una única alfa.
que cumple estas cosas. O sea que es muy fuerte saber la curvatura de una curva plana. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el ejercicio 26. Y con esa idea me gustaría que la puedan entender. Más allá de que la demostración no la vemos en general porque tiene cosas de ecuación diferencial. ¿Se entiende la noción de la que estamos hablando? Sí, profe, si yo lo quiero leer en alguno de los libros que usted pasó, Sí. ¿cuál debería leer? Si querías ver esto, Sí. justo no me acuerdo la cita exacta, pero está en el que dice curvas. O sea, el apunte de curvas en la parte de curvatura, en un momento te aparece este comentario. Después, si querés, te lo paso. Te paso bien la página. Vos sos Marcela, ¿no? Sí, profe, lo busco y si no lo encuentro, le consulto. Ah, muy bien. Bárbaro. O sea que si aún, por ejemplo, si yo les doy a ustedes capa de t igual t al cubo, o no le doy capa de t, porque si no eso ya parece como que fuera una curvatura, ¿no? Les digo, vamos a hacerlo aparte para no arruinar esto, que ya es bastante lío. O sea, si uno tiene, yo les digo, consideren f de t igual t cubo. Consideren el punto 1, 1. Y consideren el vector velocidad, este sería 1, 0. Entonces, bajo estas condiciones, existe una única alfa, qué sé yo. Podemos arrancar en 0 y terminar en B, en R2, tal que alfa en 0 vale el 1, 1, alfa prima en 0 es el 1, 0, y la curvatura de alfa de t coincide con lo que se me ocurrió acá, t al cubo. Única. O sea, existe única alfa, sí. En general, el teorema está hecho para alfa parametrizada por longitud de arco, porque si no ustedes saben que uno puede tener un dibujito y parametrizarla de muchas maneras. Entonces la unicidad es si está parametrizada por longitud de arco. ¿Se entiende? O sea, esto es el dato, esto es el dato, esto es el dato. Bueno, hay una única manera de recorrer y que se cumplan estas propiedades. ¿Se entendió? Bien. Entonces, yo quería hablarle del ejercicio 27A, que es uno de una serie que habla de vectores, voy a copiar el enunciado. Estamos hablando de 27A. Uno tiene 3 vectores de R3. Esto es prácticamente álgebra lineal lo que viene. Y dice que el producto interno entre Z y B por W es B por W con el producto vectorial es igual a un determinante en este orden: Z, B, W. Y sugerencia, probarlo para base canónica. En vez de Z. Y ahora voy a decir eso. Bien, entonces, a ver. Primero veamos que esto tiene ciertos visos de
salir. Por ejemplo, esto yo sé que es un vector. Yo agarro dos tipos de R3, el producto vectorial me da un vector. Este es otro vector. Entonces puedo hacer el producto interno y me va a dar un número. Entonces esto va a dar un número. Se llama producto mixto a esto. Porque es un producto interno y un producto vectorial. Y lo que pasa es que este producto mixto es una interpretación, es una cosa que nosotros vamos a retomar bastante más adelante, en la práctica 4 y en la práctica 5, y tiene que ver con que mide algo concreto, y viene más que nada por este lado. O sea, Profe, sí. ¿sería la orientación en R3 de la curva? Por ahora son vectores sueltos, y es una Está propiedad bien, de vectores, sí, ¿no? está bien. O Sí, sea, por ahora es eso. está bien. Después vamos a ver cuando lleguemos en su momento, ¿no? Entonces la prueba serían muchísimas cuentas. Lo que pasa es que, fíjense lo siguiente, el producto interno es lineal. Esto que yo lo recordé hace unas clases, cuando lo necesitamos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3, 2, 1, producto interno contra un vector X, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar acá esencialmente es que 3, 2, 1 es 3 por el 1, 0, 0, más 2 por el 0, 1, 0, más 1 por el 0, 0, 1, producto interno, el X. ¿Qué quiere decir que el producto interno sea lineal? Bueno, que esto se distribuye y que saca constantes para afuera. Entonces, esto como producto, propiedad digo del producto interno, queda que es 3 por 1, 0, 0 contra X. Más, después sigo distribuyendo como producto. 2 y sacando afuera las constantes. 0, 1, 0 contra X, termino el producto, más 1, que bueno, podríamos no ponerlo, pero lo pongo, 1, producto interno 0, 0, 1 contra X. ¿Se entiende? O sea, es como si fuese una suma, ¿no? Es como si este fuese un vector, otro vector, por X. Y yo digo que es distributivo. ¿Qué quiere decir que sea distributivo? Bueno, sería como tener A más B más C por D. Se distribuye así. Eso vale. Basta hacer las cuentas con las coordenadas para ver que eso vale. Y eso es lo que hicimos acá. Pero me quedaría el 3 adentro. Lo que pasa es que el 3 adentro está en cada coordenada acá. Puede salir afuera, puede salir afuera, puede salir afuera. ¿Está bien? O sea, eso es la propiedad, o eso es que el producto interno sea lineal. ¿Les suena? ¿Que estas propiedades valen? Si no, uno escribe las cosas en coordenadas y lo prueba. No es una cosa difícil, termina siendo valiendo porque vale la distribución de números reales. O sea que yo voy a suponer que esto vale. ¿Está bien? ¿Una pregunta, duda? Bueno, no me dicen nada. Eso no sé bien cómo interpretarlo. ¿Es la primera vez que lo ven? No sé, no sé. ¿Cómo? Eso lo vamos a usar ahora para esto. Sí, lo vamos a Claro. usar. Lo vamos a usar. Entonces, esto es lo que hay que probar, ¿no? El ejercicio dice prueba eso. Y la sugerencia es, en vez de z, tomar uno de la base canónica. ¿Por qué? Porque mi intención es hacer una cosa parecida así, y como probar solo este pedacito, y si vale para este, después hacerlo probar para el 3, 2, 1, esencialmente.
Entonces, usando la sugerencia, Z va a ser, en principio, Z1, Z2, Z3, que a su vez es Z1 por 1, 0, 0, que para escribir menos, ahí le llaman E1, más Z2 por 0, 1, 0, que a este le llaman E2, más Z3 por 0, 0, 1, E3. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí vamos a aplicar distributiva con este. Y entonces yo digo que si lo pruebo con estos, lo voy a estar probando para Z, cualquiera. Entonces, probemos primero con E1. O sea, E1 es este tipo, que vale E1 contra B por W. Tenemos que ver si es igual a el determinante de E1 BW. ¿Están de acuerdo? O sea, estoy por probarlo en un caso particular. Después, como está esta relación de que todo Z se escribe a partir de estos tres, yo digo que va a salir. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, profe. vamos a probarlo. Entonces lo que voy a hacer es sencillo. Voy a calcular esta cuenta por un lado y esta cuenta por el otro lado y ver que dan lo mismo. Entonces, calculemos primero E1 contra B por W. Entonces, esto es el 1, 0, 0 contra, y este se calculaba, podríamos calcularlo aparte. Para no hacer lío acá, podemos calcularlo aparte. ¿Usa un genérico, profe? Es un genérico, claro, acá vamos a usar un genérico. Porque, fíjense, B por W, en principio va a ser, a este tipo suponemos que es B1, B2, B3, y a este W1, W2, W3. Entonces yo sé que esto es lo escribimos usualmente así, como un determinante de IJK, ¿sí? Y uno pone acá B1, B2, B3, y acá W1, W2, W3. Ahora, a mí me va a interesar, fíjense, solo la primera coordenada. Porque cuando yo haga el producto interno, ¿está bien? Cuando haga el producto interno, el 0 va a matar a la segunda y el 0 va a matar a la tercera. Entonces a mí me interesa de este tipo solo la primera. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces medio que ya lo tiene cantado ahí. Sí, porque yo acá, cuando hago la cuenta de este, la primera era, uno hacía así, tachaba acá y calculaba este determinante. Y entonces me queda determinante de B2 por W, bueno, no, B2, B3, W2, W3, coma, y otro, y otro, y otro. Estos dos no me van a importar, porque lo único que importa es este. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de cómo calcular?